Buenas noches, amigos y amigas. Me siento feliz de tener a mi lado a Maureen Priestley, directora y fundadora de la Fundación Pasos Adelante en la ciudad de Jalisco, México, docente universitaria en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y en la Universidad de Guadalajara, México. Ella es investigadora y especialista en el campo del desarrollo del pensamiento y la neuroplasticidad. Es escritora también, ha publicado muchos libros y uno de sus títulos muy importantes es Técnicas y Estrategias del Pensamiento Crítico. Maureen, para nosotros es un honor tenerte en nuestra institución, esta pequeña institución educativa. Realmente estamos felices de tenerte a nuestro lado y poder conversar contigo y hacerte algunas preguntas y algunas inquietudes que tenemos. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación y más que nada de compartir con personas que también se preocupan por el pensamiento y educación de los niños, no solamente aquí en Perú, pero en todas partes. Muy cierto, Maureen. El Instituto de Desarrollo Intelectual es una institución muy preocupada por educar y formar el pensamiento de los chicos, ¿no? Hacer chicos competentes, hábiles, con un pensamiento sistémico, un pensamiento lateral, un pensamiento crítico, ¿no? Que favorezca todo su proceso de aprendizaje. Exactamente. ¿No? Pero permíteme hacerte algunas preguntas, ¿no? ¿Se puede enseñar a pensar? Bueno, sí, claro que se puede empezar puede enseñar. Ahora, como se puede enseñar cualquier otra habilidad, muchas personas piensan que nacimos con cierta cantidad de inteligencia. Esas fue las teorías de antes. Ahora ya sabemos que el cerebro es muy capaz de desarrollar muchas habilidades, de pensar, de tocar música, de desarrollar habilidades deportivas, etc. Entonces, se puede enseñar a pensar en exactamente la misma forma que enseñamos todo, empezando donde se encuentra X persona, si es un niño o un adulto, empezando de su nivel y cada vez exigiendo, guiando, apoyando para que ellos mismos están logrando más cada día, manteniendo altas expectativas, no forzado, pero siempre guiando y siempre exigiendo cada vez un poquito más. En tu libro Técnicas y Estrategias del Pensamiento Crítico, tú has creado una pirámide del pensamiento crítico, ¿no? A través de 3 tipos de pensamiento. ¿Nos puedes explicar un poco eso? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo funciona esa pirámide? Pensamiento literal, pensamiento inferencial, pensamiento crítico. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, voy a empezar un poco más atrás de eso. Yo afortunadamente he tenido muchas oportunidades de observar alumnos en muchos países, en muchos salones, en escuelas privadas, en escuelas públicas, y observé algo, e incluso gracias a mi trabajo con alumnos de la maestría, encontré con ellos que no eran capaces de pensar. Yo me di cuenta que estaban muy capaces, estos alumnos, de memorizar y aplicar información y el día siguiente ya perder todo. Ahora, yo empecé a investigar qué pasaba, por qué provocaba este problema. Y en las observaciones yo observé que muchos maestros no preguntaban, no ofrecieron preguntas arriba del nivel literal. Literal es, si te digo, esa es una taza y te pregunto qué es una taza, o digo, ¿qué es esto? Y me dicen exactamente el letrero. Sí. Pero lo que nos enfoca ahora en educación, no solamente datos abundan en el Internet, pero es el uso de los datos que nos preocupa, que nos distinga. Entonces, el literal es exactamente lo que es. Inferencial es
¿qué puedo hacer con los datos? Puedo comparar, puedo analizar, puedo hacer inferencias, puedo hacer un contraste, puedo evaluar. Entonces es el uso. Tengo muchos datos, pero ahora quiero ponerlos en marcha, quiero aplicarlos. Y ese es el nivel inferencial. Tenemos literal mucho conocimiento, mucho dato. Inferencial es el uso de los datos. Y más arriba todavía es el pensamiento crítico. ¿Qué opino? ¿Qué piensa de los datos? ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Cómo puedo inventar algo nuevo? ¿Cómo puedo facilitar la resolución del problema? Y todavía más arriba de eso es metacognición. ¿Qué pienso acerca de mi proceso de pensamiento? Entonces, pensamiento crítico es la forma que procesamos información. Puede ser literal, inferencial y crítico. Y en nuestro enfoque ahora educativo es permitir a los alumnos clavar más a fondo con el uso de los datos, entender desde adentro y fuera. Y la forma que enseñamos pensamiento crítico es una forma muy secuencial, cada vez exigiendo poco más, guiándolos, no haciendo por ellos lo que tienen que hacer por sí mismo, pero guiando, como suavemente empujando para que ellos lleguen a ser independientes, responsables, productivos y felices. Claro, eso es lo que te quería preguntar también. Cuando promueves el pensamiento crítico en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes y en las personas adultas, ¿qué habilidades y competencias logra tener este pensador crítico? Bueno, la meta, como supuestamente yo creo que muchos nosotros que somos padres de familia o profesores o maestros, la meta es que nuestros hijos, alumnos, lleguen a ser independientes, que tienen las herramientas, las estrategias que les permiten resolver sus problemas, si sus problemas están en el mundo emocional, en el mundo académico, en el mundo de trabajo. Porque la idea sobre todo es que si yo les enseño con las herramientas, ellos ya no ocupan de mí, porque ya son capaces. Ya yo les había enseñado no el qué aprender, el cómo. Y si les preparo en un sistema donde en cada paso están teniendo éxito, eso refuerza todo el sistema de aprendizaje. Si ellos poco a poquito están adquiriendo estas habilidades, ya pronto buscan activamente problemas para resolver, porque es un desafío, es un reto. Dice, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? Y eso es lo que queremos, que no solamente que con el premio de una buena calificación o una recompensa con sus papás, por el propio sensación que son independientes y ellos solitos podían resolver problemas. Eso, curiosamente, muchas veces nosotros en el área de neurociencias reconocemos cuando es el momento de yo lo hice. Hay una descarga de los neuroquímicos que refuerzan, y esos son mucho más potentes que una estrella dorada o un premio, porque es intrínseco, es de ellos, son dueños de su camino de aprendizaje, son dueños de sus logros, y igual somos dueños de nuestros fracasos. Pero los fracasos también nos dan mucha información que podemos apreciar para buscar otro camino en el siguiente paso. Muy bien. El cerebro como cerebro tiene lo que es la plasticidad.
Sí. ¿Y qué entendemos y qué significa neuroplasticidad cerebral? Ok, neuroplasticidad significa que el cerebro es muy capaz de crecer nuevas neuronas, nuevas ramas que se llama sinapsis y dendritas y nuevos caminos. Entonces, antes pensamos que era un finito de cantidad de neuronas que teníamos a nacer y poco a poquito estamos perdiendo. Y en muchos casos se observa eso, se observa que las personas siguen creciendo y aprendiendo, más o menos a 35 años empiezan para abajo, pero observamos el por qué. Dejan de estudiar, dejan de ser activos, dedican mucho tiempo a ver la tele, no están aprendiendo cosas nuevas. Ahora, en el trabajo de nosotros, que trabajamos en la clínica con cerebros dañados, con un infarto cerebral, un aneurisma, un daño por un accidente, nosotros notamos a través de estimulación y enseñanza y mucha práctica que logramos en muchos casos que el cerebro puede regenerar nuevos caminos, y eso es lo que se refiere a la plasticidad. Es como aquí en Lima, yo estoy apreciando algo muy interesante, el tráfico, y observo que los choferes y los, ellos encuentran muchos caminos para evitar estar parados. Entonces, esa es una habilidad. Alguien que no vive en la ciudad de Lima, tal vez no va a desarrollar tantos caminos, y ese probablemente está ubicado en el hemisferio derecho. Ahora, si ellos tienen un accidente y al lado derecho, igual podemos, por medio de estimulación y ensayo, lograr lo mismo por la plasticidad cerebral por el hemisferio izquierdo. Entonces, ese tiene mucho que ver en las escuelas, porque todos los cerebros son capaces de aprender. Nosotros, como profesores, tenemos que buscar en cada caso qué es lo que X alumno necesita. Muchos tradicionalmente van a aprender por el estilo izquierdo, pero no todos. Cuando un niño tiene problemas, un trastorno de aprendizaje, un problema de atención, un problema de procesamiento de información, vemos cuál es el problema y buscamos otro camino para sacar el mismo resultado. Entonces mañana, cuando damos la conferencia, vamos a platicar un poco más de unos ejemplos muy concretos, tanto para el salón de clase como en la vida cotidiana. Y problemas como la dislexia, la discalculia y trastornos del pensamiento. Tú eres una persona que atiende personas con lesiones cerebrales. ¿Y qué has notado en chicos que tengan trastornos del pensamiento? ¿Qué problemas presentan estos chicos, niños, adolescentes, jóvenes, en su proceso de aprendizaje? Bueno, esos son temas muy amplios. Por ejemplo, solamente si pensamos en un niño con problemas de aprendizaje, por medio de nuestra evaluación vamos a saber qué tipo de problema de aprendizaje es, si es enfocado a nivel de lectura, matemáticas o escritura, ortografía, y a qué nivel, si ellos quedan a nivel literal o si pueden procesar información inferencial crítico. También vemos si en eso, por medio de la evaluación, porque hacemos muchos estudios con ellos, y encontramos exactamente su forma de aprender. Hay unos niños que su forma de aprender es muy activo, tiene que estar en movimiento. Unos necesitan estar con casi ningún otro estímulo presente. Unos necesitan que, por ejemplo, hay unas personas que pueden identificar este logo
aunque no pueden leerlo, pero saben que ese significa Instituto de Desarrollo Intelectual. Igual que reconocen McDonald's y Nintendo, etc. Pero de leer, esa es una forma que el hemisferio derecho lee. El lado izquierdo va a descifrar aquí. Un sistema totalmente diferente, pero logran lo mismo, que al final pueden leer y luego el asunto ya después es lo de comprensión. Entonces depende. Yo no soy no soy fan de etiquetas, porque en educación una etiqueta de trastorno de atención, trastorno de aprendizaje, no traduce a tratamiento. En medicina muchas veces sí, pero para nosotros es muy importante saber exactamente, por ejemplo, un niño que tiene un diagnóstico de trastorno de aprendizaje, exactamente cómo se manifiesta, cómo se ve. Y tenemos que ver cómo es su nivel intelectual, cognitivo, cuáles son sus procesos de manejar información, y viendo eso y viendo el nivel que ellos tienen académico, ya podemos establecer un plan. Y el plan es donde empezamos a entrenar el cerebro de hacer lo mismo, pero tal vez en ruta diferente. Eso es donde viene la magia de gente como nosotros o los maestros. Nosotros tenemos que buscar un nuevo camino para encontrar lo mismo para ellos, a darle éxito, porque ningún alumno como nosotros busca el fracaso. Algunas veces están fracasando en la escuela porque no han encontrado el camino, las reglas del juego. Bueno. Y detrás del pensamiento crítico existen una serie de habilidades cognitivas, que son las funciones ejecutivas del cerebro. Sí. ¿No? Pero ¿cómo se vinculan con las emociones? Bueno, como el corazón, la emoción, está conectado con todo. Entonces, los buenos maestros, como los buenos coaches o los entrenadores, pueden casi sacar sangre, porque ellos habían depositado tiempo, emoción a los alumnos o a sus hijos. En el momento que necesiten exigir o dirigir o apoyar, este alumno sí está con ellos. Cuando hablamos de las funciones ejecutivas, estamos hablando mucho, en muchos casos, de la conexión en los lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales están conectados obviamente con todas las otras partes del cerebro. La amígdala en específico. La amígdala nos dice, ¿quedamos o vamos? Cuando hay un peligro. Y si podemos, con muchos niños que supuestamente son impulsivos o que no piensen en una forma más razonable, si podemos entrenarlos, en lugar de actuar así en el instante cuando la amígdala está en control, que si logramos 90 segundos, respirar, frenar, parar, ya los lóbulos frontales ya pueden actuar. Los lóbulos frontales van a manejar tiempo, control de los impulsos, autorregulación, planeación, juicio social, razonamiento, y eso es el director de la orquesta. Dirige cómo deberíamos a veces portarnos, pero cuando no está conectado los lóbulos frontales, estamos dirigidos por otra parte, que es del impulso. Si yo percibo que me maltrata, inmediatamente yo tengo una respuesta. Pero si puedo esperar tantito, que dejo los lóbulos frontales entregarse,
ya tengo más probabilidad. Y eso tiene mucho que ver en el salón de clase, en el aprendizaje. Muchos de los niños que vemos en clínicas son niños que han tenido mucha queja, mucho rechazo, están regañándolos, su autoestima está muy bajo. Ellos mismos creen que no tienen valor, a veces sus papás creen que no tienen mucha lucha o mucha oportunidad. Entonces, el corazón, si ellos ven desde el momento que entran conmigo, siendo su maestra, siendo yo su psicóloga, su entrenadora, hay esa conexión, vamos a lograr algo. Yo no puedo mejorar o ayudar a nadie a mejorar si no creen en mí y si yo no creo en ellos. Así de sencillo. Entonces, nuestros alumnos no son computadoras, no son robots. Ellos tienen que tener la conexión entre sus emociones y lo que son capaces de hacer. Y parte de eso, tenemos que ayudarles a reestablecer su autoconfianza, su autoestima, para que son capaces de creer que pueden ir adelante, en lugar de creer en la imagen que muchos han hecho de ellos. Claro. Que tengan un amor propio, que se quieran, que se valoren, ¿no? Se autoacepten, y el autoconcepto, el autoconocimiento que tiene que ver con las emociones del alumno, ¿no? Y en esto yo te comento que muchos profesores, ¿no? Comprenden la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en sus alumnos, en sus educandos, pero carecen de las herramientas para que puedan llevar a la práctica pues un conjunto de estrategias, de técnicas del pensamiento crítico. ¿Qué hacer frente a este conjunto de profesores, ¿no? Que hay una brecha entre lo que estudiaron y se formaron, ¿no? Y lo que deben hacer y aplicar para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en sus alumnos? ¿Qué hacer para ayudar a este conjunto de maestros profesionales de la educación que están dedicados a eso y que están en contacto día a día con sus alumnos, ¿no? ¿Qué herramientas podemos darles para que lo lleven a la práctica? Sí, precisamente esa es la razón, porque algunas personas dicen, bueno, ¿qué está haciendo una neuropsicóloga en el campo educativo? Pero yo lo que estaba observando en tantos salones es que faltaban entender cómo funciona el cerebro para entender cómo enseñar a los alumnos. Muchos de nuestros maestros en muchos países fueron enseñados en la forma de memorizar, compartir la información en un examen, el día siguiente como teflón, nada pegó. Ahora estamos introduciendo una nueva paradigma de enseñanza. El uso de los conocimientos y qué pienso acerca de los conocimientos, qué significa para mí lo que estoy aprendiendo en mi vida cotidiana. ¿Para qué es importante que yo aprenda eso? Ahora, nosotros, incluso una de las primeras cosas que yo hice es empezar a escribir libros explicando detalladamente cómo se puede poner esto en marcha en un salón de clase. Yo admiro los maestros. Los maestros están en la primera fila de la lucha. Ellos muchas veces no tienen 20 horas diarias de preparar materiales. Su trabajo es enseñar. Ellos tienen que poner la magia. Gente como yo y otros asesores, nosotros tenemos que preparar materiales en una forma secuencial, lógica, fácil de aplicar, apoyando a los maestros. No tienen la culpa los maestros porque vienen de años atrás de un sistema muy tradicional. Cada quien en su lugar,
no hablan, no comunican. Entonces, pero ya estamos cambiando. Y entre más educamos a los maestros, los profesores y a los padres de familia, obviamente más éxito vamos a tener con los alumnos. Pero los maestros necesitan guías. Por ejemplo, si yo voy a hacer un pastel, la primera vez necesito una receta. Después pongo más y más de mi magia, pero ocupo una estructura. Y en el libro, hablando de la pirámide de las habilidades, en cada paso hay actividades. Desde lo primero, con muchas aplicaciones en el salón de clase. Yo lo quise en mi búsqueda de ayudar a los maestros y más importante los alumnos. Yo dije, ok, ese es el modelo, pero los maestros ocupaban todavía más, como libros ya hechos que llevaba esto integrado. Entonces, y por eso yo trabajo no solamente con el país de Chile, donde estamos logrando mucho. En México ya estamos implementando esas estrategias en muchas escuelas y ya tenemos muchos datos, muchas investigaciones que demuestran que sí se puede enseñar pensamiento crítico. Tenemos evidencias de pre y post, y una vez que logran eso en los cursos, no es solamente en el curso, se generaliza a través del currículum en otras materias y, más importante, en su vida. Porque una persona que es capaz de resolver sus propios problemas emocionales, sociales, económicos, ya el trabajo de nosotros ya está hecho. Hablamos de los profesores, pero hablemos de los padres de familia, ¿no? Que tienen una labor muy delicada, que son los primeros y los principales educadores, que tienen que alimentar la inteligencia emocional y la autoestima de sus hijos y darles confianza, darles seguridad, y no como el siglo pasado, que era la época de hago cacho se aprendí, la letra con sangre entra, ¿no? Y eso mellaba sistemáticamente la autoestima del niño, del adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué tips, qué consejos tú le puedes dar a los padres de familia para que puedan ir desarrollando y formando en sus hijos un pensamiento crítico? Bueno, yo creo que el papel de papá hoy en día es muy difícil. Muchos papás, la mamá y el papá trabajan. Muchas veces están en un tipo caminadora todo el día. En el tiempo que sí están con sus hijos, tienen que estar mentalmente, emocionalmente y físicamente presente. No cuenta que estamos en la misma casa y cada quien en su aparato o cada quien en su recámara. Ese no cuenta de tiempo de calidad. Y tampoco estoy diciendo que tenemos que pasar 24 horas enfrente de nuestros hijos. Pero cuando estamos con ellos, tenemos que estar con ellos. Aparatos fuera, nosotros y ellos, y comunicar. Yo creo que es muy importante que los padres hoy en día escuchen. La queja número 1 que yo tengo de todos los muchachos que van a mi clínica, a mi centro, es que mis papás no me ven, no me escuchan. Están ocupados al ratito, en un rato, siempre así posponiendo. No hay diálogo. No, y es importante que escuchamos. No deberíamos estar dirigiendo siempre la obra. Hay que preguntarle muchas veces, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo crees que debo resolver este problema? Involucrarlos en lo que es la economía de la familia, en lo que son las conductas de la familia y aprender de ellos. Muchas veces dicen, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y el papá puede decir, bueno, vamos a investigar por qué es buena esta idea, pero no decir así tajante. Es mi forma, es mi manera o la carretera. Escucharlos.
Y no quiero decir que tenemos que ser los mejores amigos, porque sí tenemos que ser adultos y tenemos que dirigirlos. Y a veces no es no, y porque es por su bien. Pero muchas veces, yo tengo 2 hijos ya grandes, 31, 32. Yo creo que la mejor cosa que les enseñé es ser independientes, responsables y productivos. Cuando ellos eran chiquitos y me preguntaron algo, dice, mamá, pues, ¿quién descubrió X cosa? Dije, no sé. Dice, ¿cómo que no sabes? Claro que yo sabía. Pero si yo les contestaba, yo quité la oportunidad que ellos piensan. Yo dije, vamos investigando. ¿Dónde cree que podemos encontrar la información? ¿Quién nos puede ayudar? Porque yo quería darle las herramientas, no los datos. Y ahora son muy independientes y funcionan. Y ese es el gran logro, cuando tenemos alumnos y hijos que son capaces de resolver sus propios problemas. No que dependen de nosotros para nuestra información, nuestro dinero, nuestra guía, que ellos son capaces. Entonces yo creo que uno es escucharles, otro es no hacer por ellos lo que tienen que aprender de hacer por sí mismos y involucrarlos en las decisiones de la familia. Hay muchos niños que llegan, adolescentes de 18, 20 años, no saben lo que es manejar dinero. No saben que a veces sus papás sufren económicamente porque quieren esconder todo eso. O cuando hay problemas en el matrimonio, no tenemos que jalarlos para que estén involucrados, pero tenemos que ser más honestos. En todos los matrimonios hay problemas. Y si escondemos eso de ellos van a tener una imagen que no es real. Y problemas en la familia son oportunidades de pensamiento crítico. Cada problema nos da una oportunidad de ver y qué vamos a hacer al respecto. ¿Cómo vamos a ir adelante? Porque en todas las familias hay problemas económicos, de salud y a veces legales. Son oportunidades que tenemos que sobrepasar. No son murales, son topes. No sé aquí en Lima si dicen topes para en la calle, pero son pequeños obstáculos. Pero esos obstáculos nos permiten utilizar el cerebro. Bien, mañana vas a desarrollar un taller, neuroplasticidad y su implicancia para el aprendizaje desde diversos modelos. ¿Cuál es el objetivo principal de este taller que vas a realizar mañana por la tarde? Bueno, el objetivo prácticamente es ayudar a los maestros y otros profesionistas que asisten a ver la magnitud de lo que puede hacer el cerebro. Y no pensar si un niño o un alumno no aprende en cierta forma, que ahí se va a quedar. Hay muchas formas de aprender. Y si últimamente, en los últimos ya 15, 20 años, hemos hecho mucha investigación de la plasticidad o la habilidad de cambiar el cerebro. Entonces, el cerebro tiene mucho potencial. Entonces, ahora estamos observando, podemos diversificar mucho la educación, podemos exigir un poco más de pensamiento de los muchachos, podemos enseñarles por un camino completamente diferente. Entonces, el objetivo mañana es compartir mis experiencias en varios países en cómo se demuestran los cambios en educación a través de unas técnicas y estrategias diferentes. Bienvenida Eris a nuestro país, a nuestra ciudad de Lima y al Instituto de Desarrollo Intelectual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y compartir el mismo gusto por ayudar a los demás. Gracias. Gracias.
gracias a ustedes.